Elvira Galdós llegó a la sede de Logística Atlas a las 7:30 de la mañana, como había hecho religiosamente durante los últimos 42 años. A sus 70 años, Elvira no necesitaba reloj despertador ni agenda electrónica. Su ritmo biológico estaba sincronizado con el latido de la empresa. Ella era la secretaria ejecutiva de dirección, pero ese título se quedaba corto. Elvira era la memoria viva del edificio. Sabía qué clientes preferían el café solo y cuáles lo querían con sacarina. Sabía que el ascensor B fallaba cuando llovía y, lo más importante, conocía los entresijos del sistema informático Legacy, un monstruo de código antiguo sobre el que se sostenía toda la operación de transporte internacional de la compañía. Mientras se quitaba su abrigo de paño gris y regaba el helecho de la entrada, Elvira sintió una punzada en el estómago. El aire en la oficina había cambiado desde que el fundador, don Arturo, falleció el mes pasado. El aire ahora olía a ambición barata y colonia cara. A las 9:00 en punto, el torbellino entró por la puerta giratoria. Borja San Román, el sobrino nieto del fundador y nuevo CEO impuesto por la Junta de Accionistas, caminaba como si el suelo no fuera digno de sus mocasines italianos sin calcetines. Tenía 25 años, un máster en Business Administration, obtenido en Londres, y una fe ciega en que la tecnología podía solucionar problemas que ni siquiera entendía. Borja miró a Elvira con la misma expresión con la que uno mira a una impresora vieja que atasca el papel, con impaciencia y desdén. Para él, Elvira no era una institución, era un obstáculo, un mueble vintage que desentonaba con la estética minimalista y disruptiva que él quería implantar. «Buenos días, Elvira», dijo sin detenerse, mirando la pantalla de su último modelo de iPhone. «A mi despacho, ahora, y no me traigas café, he pedido un matcha latte por globo». Elvira tomó su cuaderno de notas, de papel, por supuesto, y entró en la pecera, el despacho de cristal que Borja había reformado, eliminando la noble madera de roble. El joven estaba sentado sobre el escritorio, no en la silla, balanceando las piernas. «Mira, Elvira, iré al grano. No tengo tiempo para rodeos emocionales», empezó Borja, ni siquiera invitándola a sentarse. «Estamos haciendo un rebranding total. Logística. Atlas va a ser 100% digital, ágil, joven. Queremos proyectar futuro». Hizo una pausa dramática, pasándose la mano por el pelo engominado. «¿Y tú? Bueno, tú proyectas pasado. Tu sueldo es alto, tu método es lento y, sinceramente, no encajas en la foto de equipo que vamos a poner en la web. Necesitamos a alguien que sea nativo digital, no alguien que teclea con 2 dedos». Elvira apretó el cuaderno contra su pecho. Había esperado este momento. Pero la crudeza de las palabras de aquel muchacho, a quien había visto venir a la oficina en pantalones cortos cuando era niño, le dolió más de lo previsto. «Señor San Román», dijo Elvira con una voz firme que no delataba su temblor interior. «Entiendo que quiera modernizar, pero este edificio tiene cimientos antiguos. El sistema de gestión de aduanas, el protocolo Omega, no está en la nube. Es un sistema local complejo que requiere supervisión manual. Si me despide sin una transición adecuada de al menos 6 meses, corren el riesgo de bloquear los envíos farmacéuticos». Borja soltó una carcajada insolente. «¿Protocolo Omega? Por favor, Elvira, eso suena a película de espías de los 80. Mi equipo de IT ha migrado todo a servidores de Amazon esta noche. Ya no te necesitamos para supervisar nada. Estás obsoleta. ¡Qué arrogancia tan peligrosa!». Borja acaba de cometer el pecado capital de los nuevos jefes: destruir lo que no entienden. Cree que migrar a la nube es mágico y que la experiencia de Elvira es un lastre, sin saber que ella es el único cortafuegos real de la empresa.
Es indignante ver cómo se desprecia una vida de lealtad con tanta frialdad. ¿Alguna vez os han hecho sentir viejos, os inútiles en vuestro trabajo solo por no ser jóvenes? Si creéis que la experiencia merece respeto y que Borja está a punto de estrellarse contra un muro de realidad, suscribíos ya a Relatos de Don Sebastián. Dadle a la campanita porque el karma digital está a punto de ejecutarse. Aquí tienes tu finiquito, dijo Borja, deslizando un sobre la mesa de cristal. Es generoso, para que no te quejes. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Y Elvira, por favor, no montes un drama llorando a la salida. Hazlo dignamente. Elvira miró el sobre, pero no lo tocó. La dignidad, joven Borja, no se compra con un cheque, y no voy a llorar. Voy a rezar por usted, porque va a necesitar mucha ayuda divina cuando intente arrancar el sistema mañana. Elvira dio media vuelta y salió del despacho con la cabeza alta. Fue a su escritorio. No recogió mucho. Una foto de su difunto marido, su taza de cerámica, en lo más importante, un pequeño cuaderno rojo de tapas duras, desgastado por los años, que guardó en su bolso. Ese cuaderno no era propiedad de la empresa, era su cerebro externo. La salida de Elvira fue silenciosa. Los empleados más jóvenes, contratados recientemente por Borja, la miraron de reojo, algunos con pena, otros con indiferencia, tecleando en sus chats internos. Por fin se va la abuela del archivo. Borja, desde su despacho, brindó con su matcha latte. ¡Equipo!, gritó. Hoy empieza la nueva era Atlas. Fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo. He contratado a una asistente virtual con IA que hará el trabajo de Elvira en la mitad de tiempo y gratis. Hubo aplausos forzados. Nadie se dio cuenta de que, al salir Elvira por la puerta giratoria por última vez, se llevaba consigo algo más que sus recuerdos. Se llevaba la lógica humana que conectaba todos los cables sueltos de la empresa. La mañana siguiente, martes, amaneció caótica. A las 8:00 am, hora de apertura de los mercados asiáticos. Los teléfonos de logística Atlas empezaron a sonar. No era un sonido normal, era una avalancha. El jefe de operaciones, un chico llamado Kevin con gafas de pasta, irrumpió en el despacho de Borja sin llamar, pálido como un papel. «Borja, tenemos un problema grave. El sistema central está muerto». Borja, que estaba revisando sus likes en LinkedIn, levantó la vista molesto. «¿Qué dices? Reinicia el router, Kevin. No me vengas con tonterías técnicas. No es el router, Borja. Es el protocolo Omega. Al intentar conectar con la nube, el sistema de seguridad antiguo detectó una intrusión no autorizada y se blindó. Ha bloqueado todos los contenedores en el puerto de Shanghái. Tenemos 3.000 toneladas de insulina paradas. Los clientes están furiosos». Borja sintió un sudor frío en la espalda. «Pues desbloquéalo. Llama a los de IT». Kevin se pasó la mano por el pelo, desesperado. «Ya lo he hecho. Dicen que el sistema pide una llave de encriptación manual de 64 caracteres. Una llave física o una frase de paso que se generó en 1995. Si no la introducimos en 2 horas, las aduanas chinas confiscarán la carga por sospecha de fraude». Borja, estamos hablando de una pérdida de 4 millones de euros solo hoy. Borja se puso de pie de un salto, tirando su café. ¿Una llave de 1995? ¿Quién demonios programó eso? Kevin lo miró y en sus ojos había terror puro. Lo programó don Arturo con un ingeniero que ya murió. La única persona que tenía acceso diario a ese nivel de seguridad, la única que hacía el reinicio manual cada lunes para evitar esto, era Elvira. El nombre de la secretaria resonó en el despacho de cristal como una maldición. Elvira, la mujer obsoleta, la mujer lenta, la mujer a la que Borja había echado hacía menos de 24 horas diciéndole que no servía para nada. Borja miró el reloj. Las 2 horas estaban corriendo. «¡Llámanla!», gritó Borja.
perdiendo toda su compostura de CEO moderno. «Llámanla ahora mismo y dile que venga. Dile que ha sido un error administrativo». Kevin marcó el número de Elvira con manos temblorosas, poniendo el teléfono en altavoz sobre la mesa de cristal. Tú. El número marcado tiene restringidas las llamadas entrantes de este usuario. Borja golpeó la mesa con el puño. «¡Te ha bloqueado! Esa vieja rencorosa ha bloqueado el número de la centralita. Llama desde tu móvil personal, idiota». Kevin obedeció, pero el resultado fue el mismo. Buzón de voz. Elvira Galdós. La mujer que nunca había llegado tarde, ni faltado un día por enfermedad en 4 décadas, había desaparecido del mapa digital. En la oficina, el caos aumentaba. Las luces rojas del panel de control parpadeaban como una discoteca en llamas. Los empleados jóvenes, esos nativos digitales que Borja tanto alababa, miraban las pantallas con terror, incapaces de solucionar un problema que no tenía un botón de reiniciar. El teléfono rojo del despacho, una línea directa reservada para emergencias extremas que Borja pensaba retirar por antiestética, empezó a sonar con un timbre estridente que heló la sangre de todos. Borja lo miró como si fuera una bomba. «Es el director de operaciones de Pharma Global», susurró Kevin, pálido. «Si no contestas, enviarán a sus abogados». Borja descolgó, tragando saliva. Borja San Román al habla. Al otro lado, una voz gélida y autoritaria no le dejó ni respirar. «Señor San Román, nuestros sensores en los contenedores de Shanghái indican que la refrigeración de la insulina se apagará en 3 horas si el sistema no valida la entrada. Estamos hablando de 20 millones de euros en medicinas vitales. Si esa carga se pierde, Logística Atlas dejará de existir antes de la hora de comer. ¿Me explico?». Borja balbuceó una excusa sobre una actualización de software, pero el cliente le colgó. «Necesito ir a su casa», dijo Borja, agarrando las llaves de su Porsche. «Dame su dirección». Kevin buscó en la base de datos de recursos humanos. «Vive en el barrio de Carabanchel, calle de la Alondra, número 4». Borja hizo una mueca de disgusto. Un barrio obrero, lejos de su zona de confort de áticos de lujo y restaurantes de fusión. Pero no tenía opción. Salió de la oficina corriendo, empujando a un becario que traía cafés, y bajó al garaje. Condujo por la M30 saltándose los límites de velocidad, sudando dentro de su traje de diseño. Cada minuto que pasaba era un grado de temperatura que subía en los contenedores de insulina. La arrogancia se le estaba evaporando por los poros, reemplazada por un miedo primario, el miedo a perderlo todo por haber sido un estúpido. Al llegar al bloque de pisos de Elvira, un edificio de ladrillo visto de los años 70 sin ascensor, Borja tuvo que aparcar su deportivo encima de la acera, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos. Subió las escaleras de 3 en 3, ahogándose hasta llegar al 4º piso. Aporreó la puerta de madera oscura con desesperación. «¡Elvira! ¡Elvira! ¡Soy Borja! ¡Abre! ¡Es una emergencia!». Esperó. Nada. Volvió a golpear. Finalmente se escuchó el sonido de una cadena y la puerta se abrió lentamente. Elvira apareció en el umbral. No llevaba su traje de chaqueta gris. Llevaba un delantal de flores y olía a bizcocho de limón recién horneado. Su rostro estaba sereno, relajado, como si se hubiera quitado 20 años de encima. «Señor San Román, ¿qué hace aquí gritando? ¿Se ha perdido el globo con su café?», preguntó con una ironía suave. La escena perfecta. Imaginad el contraste. El joven ejecutivo sudado y desesperado frente a la abuela tranquila que tiene la llave de su salvación. Borja despreció este entorno humilde ayer y hoy está suplicando en la puerta. Elvira tiene todo el poder ahora mismo. Podría cerrarle la puerta en las narices y dejar que la empresa se hunda, pero hay vidas en juego por la insulina. ¿Qué haríais vosotros?
¿Le haríais pagar caro el error o volveríais por responsabilidad moral? Si queréis ver cómo Elvira le da la lección de negocios más importante de su vida, suscribíos a Relatos de Don Sebastián. Dadle a me gusta si creéis que la experiencia es un grado que se paga caro. Déjate de bromas, Elvira, jadeó Borja, intentando entrar en el piso, pero ella le bloqueó el paso con firmeza. No me invite a pasar, joven. En mi casa no entran personas que no tienen modales. Borja retrocedió, desesperado. Vale, lo siento. Escucha, tenemos un problema. El protocolo Omega se ha bloqueado. La insulina está atrapada en China. Tienes que venir conmigo a la oficina ahora mismo y arreglarlo. Elvira se limpió las manos de harina en el delantal con calma. Oh, vaya, qué lástima, pero me temo que eso ya no es mi problema. Como usted dijo ayer, estoy obsoleta. Y una persona obsoleta no puede arreglar un sistema tan futurista. No seas infantil, gritó Borja, perdiendo los nervios. Hay gente que necesita esa medicina. Si no lo arreglas, será tu culpa. Elvira dejó de sonreír. Su mirada se endureció, recordando al Borja niño que la empresa no era un juego. No se equivoque, Borja. La culpa es de quien despide al capitán del barco en medio de la tormenta. Yo le advertí. Le dije que ese sistema necesitaba transición. Usted eligió ignorarme por soberbia. Ahora asuma las consecuencias de su rebranding. Borja se pasó las manos por la cara, derrotado. La realidad le golpeó. Ella tenía razón. Por favor, Elvira, te recontrato. Vuelve. Te subo el sueldo un 10%, pero ven ya. Elvira soltó una carcajada seca. ¿Recontratarme? Para que me vuelvas a despedir la semana que viene, cuando el sistema esté estable. No, gracias. Estoy disfrutando de mi jubilación. Además, mis nietos vienen a merendar hoy. Borja sintió que el mundo se le caía encima. Sacó su móvil y le enseñó una foto de los contenedores en rojo. Elvira, por favor, olvida el dinero. Hazlo por la empresa de tu difunto jefe Arturo. Él no querría ver esto hundido. El golpe bajo funcionó a medias. Elvira miró la foto. Le dolía ver el legado de don Arturo en manos de un incompetente, pero sabía que si cedía ahora por lástima, nada cambiaría. «Está bien», suspiró Elvira, dándose la vuelta y caminando hacia una mesita del recibidor. Borja suspiró aliviado. «Gracias. Sabía que entrarías en razón. Vamos, tengo el coche abajo». Pero Elvira no cogió su abrigo. Cogió el pequeño cuaderno rojo de tapas duras. «No voy a volver a trabajar para ti, Borja. No como empleada. Pero puedo ofrecerte mis servicios como consultora externa especializada en sistemas heredados». Borja parpadeó, confundido. «Consultora. Llámalo como quieras. Pero dame la clave. ¿Cuál es la contraseña?» 1234. Admin. Elvira acarició el cuaderno rojo. «No es una contraseña, ignorante. Es una secuencia de comandos binarios que cambia según la presión atmosférica del puerto de destino para recalibrar los sensores. Es algo que don Arturo y yo diseñamos para evitar hackeos masivos. Y está todo aquí», dijo, golpeando suavemente el cuaderno. «Y en mi cabeza», Borja extendió la mano, «véndeme el cuaderno. Te doy 1000 euros ahora mismo». Elvira lo miró como si estuviera loco. «El conocimiento no se vende al peso, Borja. Si quieres que vaya contigo y salve tu empresa de una demanda de 20 millones, mi tarifa de consultora de urgencia es diferente. Y te aseguro que es más cara que el matcha latte que te estás tomando». Borja miró su Apple Watch. Faltaban 90 minutos para el colapso de los contenedores. La cifra de 20 millones de pérdidas parpadeaba en su mente como un neón infernal. Se tragó el poco orgullo que le quedaba, que a estas alturas ya sabía a ceniza. «Está bien, Elvira. Tú ganas. ¿Cuánto quieres? ¿5.000? ¿10.000? Dime una cifra para que pueda firmar el cheque y salir de este agujero». Sacó su chequera personal con manos temblorosas, dispuesto a pagar lo que fuera,
aunque le doliera en el alma dar dinero a alguien que él consideraba del pasado. Elvira se quitó el delantal de flores con una lentitud exasperante y lo colgó en el perchero. Se alisó la falda y miró al joven CEO a los ojos. «No voy a aceptar un cheque personal, Borja. Quiero un contrato de consultoría express firmado por la empresa. Y mi tarifa por intervención crítica de emergencia es de 50.000 euros, netos, pagados por transferencia inmediata antes de salir de esta casa». Borja sintió que las piernas le fallaban. «¿50.000? Eso es una locura. Eso es más de lo que ganabas en un año. Es extorsión». «No es extorsión, es oferta y demanda», respondió Elvira con la frialdad de un tiburón financiero. «Tú tienes un problema de 20 millones. Yo tengo la solución de 50.000. Matemáticamente, es una ganga. Tienes 2 minutos para decidir o vuelvo a la cocina a terminar mi bizcocho». Borja jadeó, buscando aire. Odiaba a esa mujer, odiaba su calma, su cuaderno rojo y su olor a limón, pero odiaba más la idea de explicarle a la junta directiva que había hundido la empresa en su segundo día. Sacó el móvil, abrió la app del banco corporativo y, con los dedos rígidos de rabia, autorizó la transferencia urgente. «Hecho sin», escupió Borja enseñándole la pantalla. «Ahora vámonos». El viaje de vuelta a las oficinas de Logística Atlas fue un suplicio silencioso. Borja conducía su Porsche como un maníaco, saltándose semáforos en ámbar. Elvira, sentada en el asiento del copiloto de cuero beige, se abrochó el cinturón y miró por la ventana como si fuera de paseo. «Debería reducir la marcha, Borja. Si nos estrellamos, nadie podrá desbloquear el sistema. Y sinceramente, este coche es muy bajo e incómodo. Don Arturo tenía un Mercedes mucho más elegante». Borja apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «No menciones a mi tío abuelo. Él no tenía que lidiar con la competencia global». «No», replicó Elvira. «Él solo tenía que lidiar con la competencia de ser un caballero, algo en lo que usted suspende. Elvira está imparable. 50.000 euros por un comando. Muchos dirán que se ha aprovechado. Pero, ¿acaso no se aprovechó Borja al despedirla sin miramientos después de 40 años? Es la ley del mercado. El conocimiento escaso tiene un valor incalculable». Borja pensó que pagaba por teclear, pero está pagando por saber qué teclear. Es una distinción crucial. ¿Os parece justo el precio que ha puesto Elvira, o creéis que se ha pasado? Si estáis disfrutando de ver a Borja sudar la gota gorda, dejad un comentario con valor real. Y suscribíos a Relatos de Don Sebastián, porque la entrada de Elvira en la oficina va a ser legendaria. Llegaron al edificio de cristal de Logística Atlas. El ambiente en la planta diáfana era de pánico total. Kevin, el jefe de operaciones, estaba hiperventilando en una esquina, rodeado de becarios que miraban pantallas llenas de códigos de error rojos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y apareció Elvira, caminando con paso firme detrás de un Borja despeinado, se hizo un silencio sepulcral. No era la señabuela que se iba con una caja de cartón ayer, era la general que volvía al campo de batalla. Los mismos empleados jóvenes que se habían burlado de ella en el chat interno ahora la miraban con una mezcla de asombro y esperanza. «Elvira, gracias a Dios», gritó Kevin, corriendo hacia ella. «El cliente chino ha llamado 3 veces más. Amenazan con bloquearnos en la lista negra de proveedores. Dicen que tenemos 45 minutos antes de que los sensores térmicos se apaguen automáticamente». Elvira asintió sin inmutarse. «Tranquilo, Kevin. Respira. El pánico no ayuda a la sintaxis». Caminó hacia su antiguo escritorio, que ahora estaba ocupado por una máquina de café, de cápsulas de diseño y una planta de plástico. «¿Dónde está mi terminal?», preguntó, mirando alrededor. Borja se aclaró la garganta, avergonzado. Lo mandamos al almacén de reciclaje esta mañana».
Era una torre vieja, beige, horrible. Te hemos puesto un iMac de última generación ahí. Elvira lo miró con incredulidad. Habéis tirado el servidor físico de acceso local, el que tiene el puerto de entrada paralelo. Borja se encogió de hombros. Pensamos que todo estaba en la nube. Elvira cerró los ojos y contó hasta 3. Idiotas, la nube es para los datos, el terminal es la llave. Kevin, baja al sótano y trae esa torre horrible ahora mismo. Y reza para que los de la basura no hayan pasado todavía. 10 minutos agónicos después, Kevin apareció sudando, cargando con la vieja torre de ordenador gris y el teclado mecánico ruidoso que Elvira había usado durante décadas. Lo conectaron a duras penas en la sala de servidores, buscando cables compatibles entre la maraña de fibra óptica moderna. Cuando Elvira pulsó el botón de encendido, el viejo ventilador rugió como un motor diésel y la pantalla de tubo parpadeó antes de mostrar un cursor verde sobre fondo negro. Nada de interfaces bonitas, nada de iconos de colores, solo código puro, MS2. La prehistoria informática. Borja miraba la pantalla como si fueran jeroglíficos egipcios. Pero, ¿cómo se usa eso? No tiene ratón. Elvira se sentó en una silla plegable frente a la pantalla. Se puso sus gafas de lectura colgadas de una cadena y abrió el cuaderno rojo. El ratón es para los que no saben dónde van, Borja. El teclado es para los que conocen el camino. Sus dedos, esos dedos que Borja había llamado lentos, empezaron a volar sobre las teclas mecánicas. Clac, 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 clac. El sonido era rítmico, hipnótico. Elvira no miraba el teclado. Sus ojos iban del cuaderno a la pantalla, introduciendo líneas de comandos que parecían magia negra para los ingenieros presentes. La pantalla parpadeó. Acceso denegado, leyó Borja, sintiendo que el corazón se le paraba. No funcionas, Elvira. No funciona. No funciona. ¡Nos has estafado!, gritó Borja, agarrándose el pelo con desesperación. Te he pagado 50.000 euros para ver una pantalla de error. Elvira ni se inmutó. Levantó una mano pidiendo silencio, con la autoridad de una maestra de escuela frente a un alumno revoltoso. Cállate, Borja. El sistema no está rechazando la clave, está pidiendo la autenticación de doble factor, pero no te va a mandar un SMS al móvil. Don Arturo no confiaba en los teléfonos. Elvira señaló la pantalla parpadeante. Debajo del mensaje de acceso denegado, apareció una pregunta en letras verdes pixeladas. Pregunta de seguridad. ¿Qué se perdió en el incendio de Hamburgo? Borja miró la pregunta con los ojos desorbitados. ¿El incendio de Hamburgo? ¿De qué habla? Kevin, busca en Google Incendio Hamburgo, Logística Atlas. Kevin tecleó frenéticamente en su iPad. No sale nada, Borja. No hay registros digitales de ningún incendio. Elvira suspiró negando con la cabeza. Por supuesto que no está en Google. Fue un incidente interno en 1993. Se quemó un almacén pequeño. No se perdió carga ni dinero. Elvira miró a Borja fijamente. Si fueras el CEO que dices ser, sabrías la historia de tu propia familia, pero solo te importan los números. Elvira volvió al teclado. Lo que se perdió en ese incendio no fue mercancía. Fue el reloj de bolsillo del padre de don Arturo. Él lo dejó allí olvidado durante una inspección. Era su objeto más preciado. Por eso puso esta pregunta, para que solo alguien que conociera el corazón de la empresa pudiera entrar. Elvira tecleó lentamente la respuesta. El tiempo. Una respuesta poética, metafórica, algo que ninguna inteligencia artificial habría deducido jamás. Borja contuvo el aliento. Kevin se mordió las uñas. La pantalla negra se quedó estática un segundo eterno. De repente, el texto rojo de acceso denegado desapareció y fue reemplazado por una cascada de líneas verdes que bajaban a toda velocidad.
Autenticación confirmada. Reiniciando protocolo de enfriamiento. Conexión establecida con Shanghái. Un pitido agudo sonó en la sala, seguido por el sonido celestial de los teléfonos, dejando de sonar. En la pantalla gigante de la pared, los iconos de los contenedores pasaron de rojo alarmante a verde seguro. Temperatura estabilizándose, anunció Kevin con voz quebrada por el alivio. Lo tenemos. Estamos dentro. Increíble. ¿Lo habéis visto? La respuesta no era un dato, era una emoción, el tiempo. Don Arturo diseñó el sistema para que solo un humano con memoria histórica pudiera controlarlo. Borja, con toda su tecnología y sus másters, jamás habría adivinado esa clave porque despreciaba el pasado. Es una lección brutal. La tecnología es la herramienta, pero la humanidad es la llave. ¿Cuántas veces confiamos ciegamente en las máquinas y olvidamos el valor de las historias? Si os ha emocionado ver cómo Elvira salvaba el día con una sola palabra, escribid memoria en los comentarios y quedaos, porque Borja cree que esto termina aquí, pero Elvira tiene una última sorpresa. Un estallido de aplausos recorrió la oficina. Los empleados jóvenes, los becarios e incluso Kevin empezaron a aplaudir a Elvira. Algunos vitoreaban. Habían visto como una mujer de 70 años, armada con un ordenador que parecía sacado de la basura y un cuaderno de papel, había derrotado al algoritmo más complejo y salvado sus empleos. Elvira no sonrió triunfalmente. Simplemente cerró el cuaderno rojo, se quitó las gafas y se levantó de la silla plegable con dificultad, frotándose la espalda baja. «El trabajo está hecho», dijo con sencillez. «La insulina está a salvo». Borja se dejó caer en una silla de diseño, sudando como si hubiera corrido una maratón. El alivio era tan grande que casi le provoca náuseas. Había salvado la empresa. Había salvado su reputación. Miró a Elvira, que ya estaba recogiendo su bolso. Por primera vez en 2 días, la miró no como a un mueble viejo, sino como a un recurso valioso. Su mente de tiburón financiero empezó a calcular de nuevo. «Espera, Elvira», dijo Borja, poniéndose de pie y arreglándose la chaqueta. «No te vayas todavía». Elvira se detuvo en la puerta del despacho. «¿Qué pasa ahora, Borja? ¿Otra emergencia de 20 millones? Mi tarifa sube a 100.000 a partir de las 12 del mediodía». Borja soltó una risa nerviosa. «No, escucha, lo que has hecho ha sido impresionante. Admito que subestimé la complejidad del sistema Legacy. Claramente, necesitamos mantener ese vejestorio funcionando un tiempo más hasta que la IA aprenda». Borja se acercó a ella con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Estás recontratada. Olvida el despido. Vuelve a tu puesto. Te mantengo el sueldo anterior e incluso te dejaré tener tu cafetera antigua. ¿Qué me dices?» El silencio volvió a la sala. Todos miraban a Elvira. Para muchos, volver a su trabajo seguro sería la victoria final. Pero Elvira miró a Borja y vio que nada había cambiado realmente. Él no la respetaba, solo la necesitaba. La veía como un parche temporal, no como una persona. «Borja», dijo Elvira con voz suave, «¿crees que después de llamarme obsoleta, de tirarme a la basura como un trasto y de hacerme venir aquí de urgencia, voy a volver a sentarme en esa silla para que me vuelvas a humillar cuando te convenga? Pero te estoy ofreciendo tu trabajo de vuelta», balbuceó Borja confundido. «¿Qué más quieres?» Elvira sacó el contrato de consultoría express que habían firmado hacía 1 hora. «Ya tengo trabajo, Borja. Soy consultora independiente y acabo de ganar en 1 hora lo que tú me pagabas en 2 años. ¿Por qué querría volver a ser tu secretaria?» Elvira se colgó el bolso al hombro. «Además, he descubierto que la jubilación me sienta muy bien. Tengo mucho tiempo para hacer bizcochos y jugar con mis nietos. Si vuelves a tener un problema con el servidor, ya tienes mi número y mi nueva tarifa».
Con una dignidad regia, Elvira dio media vuelta y caminó hacia el ascensor. Las puertas se cerraron, dejando a Borja solo, rodeado de ordenadores modernos que no sabía usar y un equipo que ahora respetaba más a la abuela que se había ido que al jefe que se quedaba. En cuanto las puertas del ascensor se cerraron tras Elvira, la actitud de Borja cambió radicalmente. El miedo desapareció y fue reemplazado por su habitual arrogancia defensiva. Se giró hacia Kevin y el resto del equipo, que aún miraban la pantalla negra del ordenador viejo con reverencia. «Muy bien, a trabajar todos», gritó dando una palmada. «El sistema está arreglado. Ha sido una gestión de crisis eficaz por mi parte al traer a la especialista externa». Kevin lo miró con incredulidad. «Por tu parte, Borja, casi nos hundes, y le has pagado 50.000 euros». Borja se acercó a Kevin y le bajó la voz con tono amenazante. «Ese pago se registrará como actualización de infraestructura crítica. Y nadie, repito, nadie va a mencionar que fue Elvira la que tecleó el código. Si alguien pregunta, fue un equipo de ingenieros de Silicon Valley. Entendido. Si valoras tu puesto, Kevin, mantendrás la boca cerrada, Bunk». Durante las semanas siguientes, Logística Atlas volvió a una aparente normalidad, aunque el ambiente era tóxico. Borja, en un intento de recuperar el dinero perdido en el rescate de Elvira, inició una campaña de recortes agresiva. Despidió al jefe de mantenimiento, 62 años, a la recepcionista de la tarde, 58 años, y redujo la calidad del café de la oficina. «Hay que optimizar costes», repetía en las reuniones, mientras él seguía cargando cenas de lujo a la tarjeta de la empresa. Borja estaba convencido de que su secreto estaba a salvo. Elvira estaba fuera, el dinero estaba pagado y el sistema funcionaba. Creía que había ganado, pero olvidó un pequeño detalle. Logística Atlas tenía una junta directiva y el presidente era don Anselmo, el mejor amigo del difunto don Arturo. Mientras tanto, en Carabanchel, Elvira vivía una segunda juventud. Con los 50.000 euros, menos impuestos, porque Elvira era una ciudadana honesta, no se compró joyas ni coches. Reformó su cocina. Compró el horno profesional de convección con el que siempre había soñado y se apuntó a un curso avanzado de repostería francesa. Sus nietos estaban encantados. Por primera vez en 40 años, Elvira no vivía pendiente del teléfono. Dormía hasta las 9, paseaba por el parque y horneaba macarons. Se sentía libre. Sin embargo, una parte de ella seguía preocupada por sus excompañeros. Sabía, por los mensajes de WhatsApp que le enviaban a escondidas, que Borja estaba desmantelando la empresa pieza a pieza. Llegó el final del trimestre, y con él la temida auditoría interna. Don Anselmo, un hombre de 75 años con mirada de halcón y un bastón con empuñadura de plata, llegó a las oficinas para revisar las cuentas. Borja lo recibió con su mejor sonrisa de vendedor de coches usados. «Don Anselmo, qué alegría verle. Los números son espectaculares. Hemos digitalizado el 80% de la operación». Don Anselmo no sonrió. «Veremos, Borja, veremos. Tu tío abuelo me pidió que vigilara su legado, no que aplaudiera tus PowerPoints». Se encerraron en la sala de juntas con los auditores. Se acerca la tormenta perfecta. Borja cree que puede engañar a un viejo zorro como don Anselmo con gráficos bonitos y palabras de moda. Pero hay algo que los auditores siempre encuentran: el rastro del dinero. Esos 50.000 euros justificados como actualización de infraestructura son una bomba de relojería. ¿Creéis que Borja logrará salir de esta mintiendo o don Anselmo descubrirá la verdad? Si os gusta ver cómo los mentirosos quedan atrapados en su propia red, escribid auditoría en los comentarios. Preparaos, porque la llamada que hará don Anselmo va a cambiar el destino de todos. La revisión de cuentas duró horas.
Borja sudaba frío cada vez que un auditor pasaba una página. Finalmente, el auditor jefe se detuvo en un apunte contable. Frunció el ceño y le pasó el documento a don Anselmo. Actualización de infraestructura crítica, 50.000 euros. Pago único. Transferencia inmediata. Leyó don Anselmo en voz alta. Miró a Borja por encima de sus gafas. Borja, ¿qué compramos exactamente con esto? Servidores nuevos, software. Borja se aflojó la corbata. Sí, exacto. Fue una migración de emergencia. Un parche de seguridad muy complejo. Los consultores eran muy exclusivos. Don Anselmo revisó el anexo de la factura. Su cara se transformó en una máscara de confusión y luego de sospecha. Aquí el beneficiario de la transferencia no es ninguna empresa tecnológica, Borja. El NIF corresponde a una persona física. Galdós. Don Anselmo se quedó helado. Conocía ese apellido. ¿Galdós? ¿Te refieres a Elvira, nuestra secretaria Elvira? El silencio en la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Borja intentó inventar una mentira rápida, pero su cerebro se bloqueó. Bueno, verás, ella actuó como intermediaria. «No me tomes por estúpido», golpeó don Anselmo la mesa con su bastón, haciendo saltar las tazas de café. «¿Me estás diciendo que le pagaste 50.000 euros a tu secretaria, a la que según tengo entendido, despediste hace un mes por obsoleta para una actualización de software?» Don Anselmo se puso de pie. «Quiero a Elvira aquí, ahora mismo. Quiero escuchar su versión. Si descubro que has estado malversando fondos o pagando sobornos, Borja, no solo te despediré, te demandaré». Borja se encogió en su silla. Su castillo de naipes se estaba derrumbando. Don Anselmo sacó su propio móvil y marcó el número de Elvira de memoria. A diferencia de Borja, don Anselmo nunca la había borrado de su agenda. Al tercer tono, Elvira contestó. Su voz sonaba alegre. De fondo se oía el batir de unas varillas. «Dígame». «Elvira, soy Anselmo. Perdona que te moleste en tu retiro. Estoy en la oficina con tu ex jefe. Tengo una factura aquí de 50.000 euros a tu nombre. Borja dice que fue por una intermediación de software. Necesito que vengas y me expliques qué está pasando realmente». Elvira dejó de batir la crema pastelera. Sabía que este momento llegaría. Podría haberse negado. Podría haber dicho, «No es mi problema». Pero Elvira Galdós era una mujer de honor. Y además, la idea de ver a Borja retorciéndose delante de don Anselmo era demasiado tentadora. No fue ninguna intermediación, don Anselmo. Fue un rescate. Y sí, iré, pero tardaré un poco. Estoy esperando a que suba el suflé. Estaré allí a las 5. Colgó el teléfono con una sonrisa. Se quitó el delantal, se puso su mejor traje sastre, esta vez uno azul marino, de consultora, no de secretaria, y se preparó para el acto final. A las 5 en punto, Elvira entró en la sala de juntas. No llamó a la puerta. No hacía falta. Caminaba con una seguridad que dejó a los auditores boquiabiertos. Llevaba una bandeja pequeña en las manos. «He traído macarons de limón para el café, don Anselmo. Sé que las auditorías le bajan el azúcar», dijo con una sonrisa encantadora, ignorando deliberadamente a un Borja que parecía querer fundirse con el tapizado de su silla. Don Anselmo se levantó y le besó la mano. «Elvira, siempre tan atenta. Ojalá todos en esta empresa tuvieran tu clase». Luego su rostro se endureció. «Siéntate, por favor. Borja nos ha contado una historia sobre software y parches. Quiero escuchar la tuya». Elvira se sentó. Cruzó las piernas y miró a Borja directamente a los ojos. Él desvió la mirada. «Verá, don Anselmo», comenzó ella con voz clara. Técnicamente, Borja no mintió. Fue un problema de software. El sistema Protocolo Omega
bloqueó 3.000 toneladas de insulina en Shanghái porque detectó una intrusión no autorizada. La intrusión era la incompetencia de la nueva gestión. Elvira explicó, con precisión quirúrgica, cómo Borja la había despedido, cómo habían tirado el servidor físico a la basura y cómo la llamaron desesperados cuando Pharma Global amenazó con demandarles por 20 millones de euros. «¡20 millones!», susurró don Anselmo, poniéndose pálido. Borja no mencionó eso en el informe semanal. Elvira asintió. Por supuesto que no. Borja prefiere maquillar la realidad. Me llamaron a mi casa suplicando ayuda. Yo, como ciudadana libre y desempleada, ofrecí mis servicios de consultoría de emergencia. Mi tarifa fue de 50.000 euros para desbloquear el sistema y salvar la carga y la reputación de la empresa. Borja aceptó, pagó y el problema se resolvió en 10 minutos. Elvira tomó un sorbo de agua. Esa factura no es por intermediación. Es el precio de saber qué botón apretar cuando el barco se hunde. Don Anselmo se giró lentamente hacia su sobrino nieto. La decepción en sus ojos era más dolorosa que la furia. Borja, ¿es esto cierto? Despediste a Elvira. Tiraste el legado de tu tío a la basura. Pusiste en riesgo a nuestro mayor cliente y luego intentaste encubrirlo todo con mentiras contables. Borja se puso de pie, temblando, intentando recuperar algo de autoridad. Tío, no lo entiendes. Ella se aprovechó, me extorsionó. Sabía que estábamos desesperados y nos cobró una fortuna. Eso es inmoral. Vaya descaro. Borja intenta jugar la carta de la víctima, acusando a Elvira de inmoralidad, cuando él puso en riesgo la salud de miles de personas por puro ego. Es fascinante ver cómo los narcisistas siempre culpan a otros de sus propios errores. Elvira no creó el problema. Ella vendió la solución. ¿Creéis que Borja tiene razón y fue un abuso, o pensáis que fue el precio justo por la estupidez? Si estáis disfrutando de ver cómo don Anselmo pone las cosas en su sitio, escribid justicia en los comentarios. Y atención, porque la decisión que va a tomar el presidente va a sacudir los cimientos de la empresa. ¿Inmoral?, repitió Elvira, levantando una ceja. Inmoral es despedir a una empleada de 40 años, dándole 1 hora para recoger sus cosas y llamándola obsoleta. Inmoral es poner en riesgo la vida de diabéticos por no querer admitir que te has equivocado. Yo te ofrecí un servicio comercial. Borja, oferta y demanda. Tú compraste mi silencio y mi experiencia. Ahora, no te quejes del precio. Don Anselmo golpeó la mesa con la mano abierta. ¡Basta! Elvira tiene razón. Borja, has demostrado una falta de juicio, de ética y de capacidad operativa alarmante. Don Anselmo se ajustó las gafas y miró a los auditores. Señores, incluyan esa factura como gastos de gestión de crisis. Está aprobada por presidencia. Luego miró a Borja. En cuanto a ti, la Junta de Accionistas se reunirá de emergencia esta noche. Pero te adelanto mi voto. Voy a pedir tu destitución inmediata como CEO. No podemos permitirnos un líder que miente y que desprecia el capital humano de esta empresa. Borja abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Estaba acabado. El niño prodigio había durado menos de 1 trimestre. Recoge tus cosas, Borja, sentenció don Anselmo con frialdad. Y esta vez, asegúrate de no llevarte nada que no sea tuyo. Tienes 1 hora, la misma que tú le diste a Elvira. La justicia poética resonó en la sala. Borja salió de la sala de juntas arrastrando los pies, derrotado, sin mirar a nadie. El silencio que dejó tras de sí era de alivio. Don Anselmo se dejó caer en su silla, pareciendo de repente muy viejo y cansado. ¡Qué desastre, Elvira! ¡Qué desastre! Mi amigo Arturo se estaría revolviendo en su tumba. Elvira le ofreció un macarón. Coma, don Anselmo. El azúcar ayuda a pensar. El anciano sonrió tristemente y aceptó el dulce.
El problema ahora es, ¿quién dirige esto? Borja ha despedido a los veteranos. Kevin es un buen chico, pero le falta carácter. Y yo estoy demasiado viejo para volver al ruedo diario. Necesitamos a alguien que conozca la empresa, que entienda el sistema antiguo y el nuevo, y que tenga el respeto de la plantilla. Don Anselmo masticó el macarón pensativo y luego miró a Elvira. Sus ojos brillaron con una idea repentina. «Elvira», dijo don Anselmo, inclinándose hacia ella, «tú dijiste que eras consultora externa, ¿verdad?» Elvira asintió con cautela. «Así es. ¿Y aceptarías un contrato más largo?» «No como secretaria, por supuesto. Eso sería un insulto a tu capacidad». Don Anselmo puso las manos sobre la mesa. «Te ofrezco el puesto de directora general interina, 6 meses, con plenos poderes para reestructurar el equipo, recuperar a los veteranos despedidos y enseñar a los jóvenes cómo funciona realmente este negocio. Te pagaremos, bueno, no 50.000 al día, pero sí un sueldo acorde a un CEO». Elvira miró la mesa de caoba de la sala de juntas, donde aún resonaban las palabras de don Anselmo. Directora general interina, Mo. El título pesaba toneladas. Hace apenas un mes la habían considerado basura obsoleta, un mueble viejo listo para el desguace, y ahora le ofrecían el timón del barco en medio de la tormenta. Su primera reacción instintiva fue reírse y decir que no. Su vida actual horneando pasteles y paseando por el parque era dulce, tranquila y sobre todo libre del estrés de las aduanas y los clientes furiosos. Sin embargo, al mirar por la cristalera y ver a los empleados jóvenes deambulando por la oficina como pollos sin cabeza, sintió ese viejo tirón de responsabilidad en el pecho. Logística Atlas no era solo un edificio de cristal, era la obra de vida de don Arturo, el hombre que le dio su primera oportunidad cuando nadie contrataba a mujeres. No podía dejar que su legado se convirtiera en cenizas por culpa de un niñato arrogante. «Acepto, don Anselmo», dijo finalmente con una mirada de acero, pero con una condición innegociable. Se acabaron los títulos en inglés vacíos y las jerarquías absurdas. Aquí volveremos a trabajar como personas. La primera mañana de Elvira como directora general no comenzó con un discurso motivacional de PowerPoint ni con un desayuno de catering vegano exclusivo para directivos. Comenzó con 3 llamadas telefónicas personales. A las 9 en punto, Manolo, el jefe de mantenimiento de 62 años que había sido despedido por Borja bajo la excusa de costes excesivos, entró por la puerta con su caja de herramientas, llorando de emoción al ser recibido con un abrazo de la nueva jefa. A las 9:30, Carmen, la recepcionista de 58 años, recuperó su puesto en el mostrador, quitando la horrible planta de plástico y poniendo flores frescas que trajo de su jardín. La oficina, que bajo el mandato de Borja parecía un quirófano estéril, frío y silencioso, empezó a recuperar su color y su ruido natural. Los empleados jóvenes observaban estos reencuentros con curiosidad y cierto temor, esperando que la nueva jefa tomara represalias contra ellos por haber sido cómplices silenciosos del régimen anterior. Pero Elvira tenía otros planes. Sabía que para arreglar la máquina necesitaba todas las piezas, tanto las nuevas como las viejas, funcionando en perfecta sincronía. A mediodía, Elvira convocó a todo el personal en la sala diáfana. No se subió a una tarima para parecer más alta, se quedó en el centro, al mismo nivel que todos. «Sé que muchos tenéis miedo», comenzó diciendo con voz calmada pero proyectada, sin necesidad de micrófono. «Pensáis que voy a despediros porque sois jóvenes, porque fuisteis contratados por Borja o porque os burlasteis de mi cuaderno rojo. Pero hacer eso sería cometer el mismo error que él cometió conmigo». Un murmullo de alivio recorrió la sala. La juventud no es un defecto, es energía pura, y la vejez no es obsolescencia, es sabiduría acumulada. A partir de hoy,
Implementaremos el sistema binario. Cada empleado junior trabajará codo con un mentor senior. Kevin, tú eres brillante con el código, pero no sabes negociar con un estibador del puerto. Manolo te enseñará a hablar con las personas mirándolas a los ojos. Y tú le enseñarás a Manolo a usar la tablet para los inventarios. Fue una revolución silenciosa. En lugar de dividir la empresa en generaciones enfrentadas, Elvira estaba construyendo puentes indestructibles entre el pasado analógico y el futuro digital. Los cambios fueron inmediatos y espectaculares. La productividad, que había caído en picado durante el mandato de Borja por el miedo constante a los despidos, se disparó en cuestión de semanas. Los becarios, que antes temían preguntar por no parecer ignorantes ante el CEO, ahora aprendían trucos del oficio que no venían en ningún manual de la universidad gracias a sus mentores veteranos. El viejo servidor gris, aquel que Elvira rescató de la basura y que salvó la empresa, no fue desechado de nuevo. Se limpió, se actualizó y se colocó en una urna de cristal en el vestíbulo con una placa dorada que decía: «La memoria es la base del futuro». Se convirtió en un símbolo, un recordatorio constante de que la tecnología más avanzada es inútil sin el contexto humano. Elvira, desde el despacho de dirección, donde volvió a poner muebles de madera cálida y quitó el cristal frío, dirigía la orquesta con una batuta firme pero amable. Ya no era la secretaria invisible, era el corazón palpitante de Logística Atlas, demostrando al mundo que el liderazgo no tiene fecha de caducidad. ¡Qué transformación tan maravillosa! En solo 6 meses, Elvira ha logrado lo que Borja no pudo ni soñar: una empresa unida, humana y rentable. Ha demostrado que el verdadero liderazgo no consiste en imponer la modernidad a la fuerza destruyendo el pasado, sino en integrar lo mejor de cada generación. Los jóvenes aportan velocidad, los mayores aportan dirección. Es una lección vital que muchas empresas reales deberían aprender antes de despreciar a sus empleados veteranos. ¿No os parece inspirador ver cómo el respeto mutuo genera más beneficios que el miedo? Si estáis de acuerdo con el método de gestión humanista de Elvira, escribid liderazgo en los comentarios. Pero esperad, porque la historia no termina aquí. Borja, arruinado y humillado, va a intentar una última jugada desesperada para recuperar su trono. Y Elvira tendrá que enfrentarse a él una última vez, cara a cara. Mientras Logística Atlas florecía bajo la mano experta de Elvira, Borja San Román se marchitaba en la soledad de su fracaso. Su reputación en el sector empresarial estaba totalmente calcinada. Nadie quería contratar a un CEO que había mentido a los auditores, malversado fondos para cubrir errores y casi provocado una crisis sanitaria internacional. Intentó lanzar una startup de criptomonedas con el poco dinero que le quedaba de su finiquito, pero fracasó estrepitosamente a los 2 meses por falta de gestión real y exceso de ego. Se vio obligado a vender su Porsche, sus trajes de diseño y a mudarse a un apartamento compartido en las afueras. La arrogancia, cuando se queda sin dinero que la sustente, se convierte rápidamente en amargura. Borja pasaba los días revisando las redes sociales de Logística Atlas, viendo las fotos de las cenas de equipo, los premios que recibían y, sobre todo, la sonrisa serena de Elvira en las portadas de las revistas de negocios. El odio y la envidia lo consumían, convenciéndose a sí mismo de que ella le había robado su destino, ignorando que él mismo lo había tirado por la borda. La obsesión de Borja llegó a su punto álgido cuando se anunció la gran gala del 50º aniversario de la empresa. Él, como único miembro vivo de la familia fundadora, además de don Anselmo, esperaba una invitación por pura cortesía protocolaria, pero el sobre nunca llegó. Furioso y desesperado por ser relevante de nuevo,
decidió presentarse sin invitación. Se puso su viejo traje italiano, que ahora le quedaba un poco holgado por la pérdida de peso debido al estrés, y se dirigió al hotel de lujo donde se celebraba el evento. Su plan era absurdo y nacido de la desesperación. Quería confrontar a don Anselmo públicamente, alegar que Elvira lo había manipulado psicológicamente durante la crisis y exigir su puesto de vuelta apelando a su sangre San Román. No entendía que en el mundo de los negocios serios, la sangre no vale nada si no está respaldada por resultados y honor. Borja entró en el salón de baile con la mirada febril de quien no tiene nada que perder, buscando a su enemiga entre la multitud. Elvira estaba en el estrado, dando un discurso emotivo sobre la historia de la empresa y homenajeando a don Arturo, cuando Borja irrumpió gritando desde el fondo de la sala. «¡Todo esto es una farsa!», vociferó, atrayendo las miradas horrorizadas de los 300 invitados, incluyendo clientes y prensa. «Esa mujer es una oportunista. Se aprovechó de una crisis técnica para usurpar mi puesto. Yo soy un San Román. Esta empresa es mía por derecho de nacimiento». El silencio que siguió fue doloroso y tenso. Kevin y Manolo se levantaron de sus asientos instintivamente para sacarlo a la fuerza, pero Elvira les hizo un gesto suave con la mano para que se detuvieran. No necesitaba guardaespaldas para lidiar con él. Miró a Borja desde la altura del escenario con una lástima profunda. No veía a un rival peligroso, veía a un niño roto que nunca había aprendido que el respeto se gana con actos, no se hereda con apellidos. «Borja», dijo Elvira por el micrófono, su voz resonando con una calma absoluta. «Nadie te quitó nada. Tú lo soltaste porque te pesaba demasiado. La empresa no es un apellido, es la gente que trabaja en ella». Fue entonces cuando don Anselmo se levantó de la mesa presidencial. Apoyado en su bastón de plata, caminó lentamente hasta quedar frente a su sobrino nieto en medio de la pista. «Borja», dijo con una voz grave que heló la sala entera, «has avergonzado a la familia San Román más en 5 minutos que en toda tu vida anterior. Elvira no usurpó nada. Ella salvó con sus manos lo que tú intentaste destruir por pura negligencia y vanidad. Si vuelves a acercarte a ella o a esta empresa, no serán los guardias de seguridad quienes te saquen, será la policía con una orden de alejamiento». Borja miró a su alrededor buscando algún rostro amigo, algún apoyo, pero solo encontró muros de rechazo y desprecio. Incluso los empleados jóvenes que él mismo había contratado bajaban la mirada, avergonzados de haberlo admirado alguna vez. Comprendió, por fin, que estaba completamente solo. Se dio la vuelta y salió del salón, arrastrando los pies, mientras la orquesta, a una señal discreta de Elvira, reanudaba la música, borrando su presencia como si fuera una mala nota en una sinfonía perfecta. Tras el desagradable incidente, la fiesta continuó, pero con un aire de victoria definitiva y liberación. El fantasma del pasado había sido exorcizado para siempre. Sin embargo, Elvira sabía que su tiempo como directora general tenía fecha de caducidad. Había firmado un contrato por 6 meses y el plazo estaba a punto de cumplirse la semana siguiente. Don Anselmo la llevó aparte y le suplicó que se quedara indefinidamente, ofreciéndole doblar el salario, acciones de la compañía, lo que ella quisiera pedir. Pero Elvira miró su fiel cuaderno rojo, lleno de notas tachadas y estrategias cumplidas. Había arreglado el barco, había entrenado a la tripulación para navegar sola y había trazado el rumbo correcto. Su misión estaba cumplida. No quería ser CEO hasta morir en el despacho. Quería volver a su vida, a sus macarons, a su libertad ganada. Pero antes de irse para siempre, tenía que hacer una última cosa crucial. Tenía que elegir a su sucesor, y su elección iba a sorprender a todos, cerrando el círculo de la mentoría perfecta de una vez por todas.
La reunión final entre Elvira y don Anselmo fue emotiva y solemne. El anciano presidente puso sobre la mesa un contrato indefinido con una cifra de 6 ceros anuales, acciones preferentes y un coche de empresa con chofer. Era la oferta que cualquier ejecutivo mataría por tener. Pero Elvira, con esa sonrisa serena que ahora todos respetaban, empujó suavemente el papel de vuelta hacia él. Don Anselmo, mi tiempo en la primera línea terminó hace mucho. Regresé por lealtad a Arturo y por justicia, no por ambición. He apagado el fuego. He reconstruido los cimientos y he enseñado a la tropa a marchar. Quedarme ahora sería un error. Un buen líder sabe cuándo entrar, pero un gran líder sabe cuándo salir antes de convertirse en un obstáculo. Don Anselmo suspiró, resignado pero admirado. Sabía que no podía comprarla, porque Elvira ya tenía algo más valioso que el dinero, la paz mental y la satisfacción del deber cumplido. Aceptó su renuncia con un apretón de manos que valía más que cualquier firma ante notario. Llegó el momento de anunciar al sucesor. Toda la empresa se reunió, esperando que don Anselmo trajera a algún fichaje estrella de la competencia. Pero fue Elvira quien tomó la palabra. Durante estos 6 meses, he observado a alguien que cometió errores, sí, pero que tuvo la humildad de admitirlos y pedir ayuda. Alguien que empezó mirando pantallas y terminó mirando personas. Elvira señaló a Kevin, el joven jefe de operaciones que había entrado en pánico aquel fatídico día. Kevin se quedó paralizado. «¿Yo?», balbuceó. «Pero si yo fui cómplice de Borja al principio». «Exacto», dijo Elvira, «y aprendiste la lección más dura. Has trabajado codo con Manolo y Carmen. Entiendes el código y entiendes el alma. Por eso, te propongo como nuevo CEO, bajo la supervisión directa de un consejo de veteranos». La sala estalló en aplausos. No era una imposición externa, era un ascenso orgánico, basado en el mérito y el aprendizaje, no en el apellido o el pedigrí. Antes de irse, Elvira tuvo un último gesto simbólico que quedaría grabado en la historia de la empresa. Llamó a Kevin a su despacho y sacó de su bolso el famoso cuaderno rojo de tapas duras, ese objeto analógico que Borja había despreciado y que había salvado 20 millones de euros. «Toma, Kevin», dijo entregándoselo. «Aquí están los códigos antiguos, los teléfonos de los inspectores de aduanas que no usan email y los cumpleaños de los clientes importantes. Digitalízalo si quieres. Crea una base de datos, súbelo a la nube. Pero recuerda, este cuaderno no vale nada por la tinta y el papel. Vale por el cuidado con el que fue escrito. La tecnología es la herramienta, pero el cuidado es la clave. Nunca lo olvides». Kevin recibió el cuaderno como si fuera una reliquia sagrada, prometiendo custodiar no solo los datos, sino la filosofía que contenían. Fue el paso de la antorcha, del papel al digital, pero manteniendo el alma intacta. Elvira recogió sus pocas pertenencias, su taza de cerámica, la foto de su marido y una planta que Carmen le había regalado. Salió por la puerta giratoria de Logística Atlas por última vez. Pero esta sensación era radicalmente opuesta a la de hace 6 meses. No salía expulsada, humillada ni con una caja de cartón apresurada. Salía caminando despacio, saludando a los guardias de seguridad por su nombre, bajo una lluvia de aplausos espontáneos que bajaban desde los balcones de las oficinas. Había entrado como una secretaria, obsoleta, y salía como una leyenda corporativa. Al pisar la calle, respiró el aire fresco de Madrid. No sentía el vacío del desempleo, sino la plenitud de la libertad. Su misión estaba cumplida. El legado de don Arturo estaba a salvo. Ahora, por fin, era el tiempo de Elvira. ¿Y qué fue de Borja San Román? El destino, con su peculiar sentido del humor, le reservó una cura de humildad a medida. Sin dinero, sin prestigio,
y con su nombre en la lista negra de todas las empresas de consultoría, Borja tuvo que aceptar el único trabajo que le ofrecieron para pagar el alquiler de su habitación compartida. Soporte técnico telefónico en una compañía de bajo coste. Ahora, él era la voz anónima al otro lado de la línea, recibiendo gritos de clientes furiosos porque su internet no funcionaba, obligado a seguir un guión estricto y a pedir permiso para ir al baño. Cada vez que un cliente le gritaba, «Inútil, pásame con un supervisor», Borja recordaba la cara de Elvira. Comprendió, de la manera más dura posible, que las personas no son recursos desechables y que la arrogancia es un lujo que se paga muy caro cuando la vida te pasa la factura. Un año después, Logística Atlas no solo había recuperado sus pérdidas, sino que había duplicado su facturación. El modelo de gestión híbrido implantado por Elvira, mezclando la agilidad de los jóvenes con la experiencia de los mayores, se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios. La prensa lo llamó el efecto Elvira. Ya no había despidos por edad. Al contrario, la empresa creó un programa de mentoring inverso, donde los jubilados volvían a tiempo parcial para enseñar a los becarios. El ambiente de trabajo era envidiable. El viejo servidor Legacy fue finalmente retirado, pero no tirado a la basura. Fue puesto en un museo de la empresa como recordatorio de que nunca se debe despreciar lo que no se entiende. Elvira, ajena a la fama empresarial, vivía feliz en su barrio. Abrió, casi por capricho, una pequeña pastelería llamada La Llave Dulce. No tenía página web, ni Instagram, ni aceptaba pedidos por app. Solo vendía lo que horneaba en el día. Y Pau, sin embargo, había colas en la puerta cada mañana. La gente no iba solo por los macarons perfectos, iba por el trato. Elvira se sabía el nombre de cada cliente, preguntaba por sus familias y regalaba una galleta a los niños. Había aplicado su lógica de secretaria perfecta al mundo del azúcar. Calidad, memoria y cariño. Era la mujer más feliz del mundo, demostrando que el éxito no es tener un despacho en la planta 40, sino hacer lo que amas rodeada de respeto. El día de su 70º cumpleaños, Elvira recibió una visita inesperada en la pastelería. Eran Kevin y don Anselmo. Traían un regalo enorme envuelto en papel de terciopelo. «No es un cheque, Elvira, tranquila», rió Kevin al ver su cara de sospecha. Elvira abrió el paquete. Era una placa de bronce pesada. «Hemos inaugurado el nuevo centro de formación de la empresa», explicó don Anselmo con emoción, «donde enseñamos a los nuevos empleados no solo a usar el software, sino la historia y los valores de la compañía. Y hemos decidido ponerle un nombre». Elvira leyó la placa con los ojos llenos de lágrimas. Academia de Talento y Valores Elvira Galdós. Porque la tecnología pasa, pero la excelencia humana permanece. Fue el único momento en que la dama de hierro de la logística lloró en público. Había dejado una huella imborrable. Aquí termina el relato de hoy en Relatos de Don Sebastián, una historia que nos enseña una verdad universal. La experiencia no se improvisa y el respeto no se compra. Vivimos en un mundo obsesionado con lo nuevo, con lo rápido, con lo digital, donde a menudo cometemos el error de Borja, tirar a la basura a quienes construyeron el camino que ahora pisamos. Elvira nos demostró que la verdadera innovación no es destruir el pasado, sino construir sobre él. Que un cuaderno de papel puede valer más que un servidor en la nube si contiene la sabiduría adecuada. Y sobre todo, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos subestimar a alguien por tener el pelo blanco, porque es muy probable que esa persona tenga la llave maestra que nosotros hemos perdido. Amigos, si esta historia os ha hecho pensar en vuestros padres, en vuestros abuelos o en algún compañero veterano al que quizás no habéis valorado lo suficiente, este es el momento de cambiar. Llamadles, escuchadles, aprended de ellos antes de que sea tarde.
La vida da muchas vueltas y, como le pasó a Borja, nunca sabes cuándo vas a necesitar la ayuda de quien despreciaste. Si os ha gustado el triunfo de Elvira y la lección de humildad de Borja, por favor, dadle un fuerte me gusta al vídeo para apoyar el canal. Suscribíos y activad la campanita para no perderos la próxima historia de justicia y emoción. Nos vemos en el siguiente relato.